Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hacer una nueva simulación, recordando pues que la sesión pasada trabajamos nuestra primer práctica con relevadores y realizamos nuestro primer diagrama de escalera. ¿Qué fue lo que hicimos básicamente? Fue usar un relé para encender lo que es un indicador. La pregunta que quedó por ahí al aire fue: ¿cómo podemos hacer que el indicador se quede encendido si dejamos de pulsar el botón? Recordar que lo que hicimos nosotros fue encender el indicador, pero al momento de dejar de presionar el botón, el indicador se apagaba. Este circuito que vamos a hacer en esta práctica se llama enclave. Vamos a comenzar, vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a darle OK. Como sabes, pues se abre esta ventana. Aquí podemos guardar varios esquemáticos en un solo proyecto. Entonces, si tú quieres guardar todos los esquemáticos que hagamos en un solo archivo, simplemente basta con que selecciones o abras el proyecto que ya hiciste, el cual pues encontrarás aquí la primera práctica, y luego selecciones un espacio en blanco, y una vez seleccionado el espacio en blanco, crees un nuevo esquemático y ese esquemático se va a guardar aquí. Vamos a abrirlo, un nuevo esquemático, y bueno, pues ya tenemos nuestra pantalla en blanco. Vamos a abrir la librería. Vamos a crear el circuito de enclave. Para eso vamos a tomar en la parte de controles eléctricos US. En alimentación vamos a tomar una línea y un neutro. Ponemos la línea y ponemos también el neutro. Vamos a necesitar también lo que es un interruptor. Ya sabes que los encuentras donde están controles eléctricos, en interruptores, y como hemos utilizado siempre, un pulsador común normalmente abierto. Vamos a darle el nombre de botón, puedes darle el nombre que tú quieras. Y a continuación vamos a agregar lo que es un componente de salida, en este caso un relé. Vamos a ponerle A mayúscula. Y aquí lo que voy a hacer, voy a separar un poco el neutro y el relé. Muy bien. Vamos a ir cableando de una vez, en líneas, en cable. Vamos a unir los componentes. Bueno, sabemos pues que al presionar el botón, el paso de la corriente, la línea, va a pasar hacia lo que es el embobinado, y bueno, pues esto a su vez va a activar todos los contactos que estén asociados a esa bobina. Ahorita no hemos agregado ninguno, vamos a irlos agregando. Aquí en contactos vamos a seleccionar el contacto normalmente abierto. Lo vamos a poner en el segundo peldaño del diagrama de escalera y vamos a ponerle A. Ahora aquí la pregunta es: ¿cómo le puedo hacer yo para que al momento de presionar el botón el indicador se quede encendido? Pues bueno, imagínate que la corriente pasa cuando el botón está presionado, ¿no? Cuando dejas de presionar, de hecho de una vez voy a agregar lo que es un indicador luminoso para recordar un poco. Vamos a ponerle simplemente indicador. Y vamos a cablearlo. Al neutro
al contacto y a la línea. Hasta el momento, si te fijas, pues simplemente es el circuito que ya habíamos hecho. Presiono el botón, se alimenta la bobina activa los contactos, en este caso solamente hay uno, el contacto normalmente abierto de A, que al activarse la bobina se va a cerrar. Es normalmente abierto y al activarse es normalmente cerrado, y al cerrarse permite el paso de la corriente de la línea de alimentación hacia el indicador, y el indicador pues está conectado al neutro, entonces se va a encender hasta que yo deje de presionar el botón, porque al dejar de presionar la bobina va a dejar de recibir corriente, lo cual pues va a desactivar todos los contactos asociados a esa bobina, y esto pues a su vez va a apagar el indicador. ¿Cómo le puedo hacer para que el indicador se quede encendido? Bueno, esto es muy sencillo. Voy a parar la simulación. Imagínate que yo presiono el botón, y al momento de presionarlo, de dejar de presionarlo, ¿cómo le hago para que la corriente siga fluyendo? Para que la corriente siga alimentándose la bobina. Esto es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer, fíjate bien, vamos a desconectar el indicador del contacto normalmente abierto A. Y fíjate aquí lo que voy a hacer. Tomaré cable y este contacto normalmente abierto lo voy a unir aquí al botón. ¿Qué crees que suceda? Al momento de presionar, se va a alimentar la bobina, se va a cerrar el contacto, y la corriente aquí, en este caso, pues no pasa nada, porque simplemente seguiría pasando la corriente hacia la bobina. Pero al momento de dejar de presionar, la corriente que venía por acá, todavía, aunque yo ya dejé de presionar, todavía hay corriente en esta línea, se podría decir. Y esta bobina sigue activa. Y como esta bobina sigue activa, entonces este contacto sigue cerrado y la corriente sigue fluyendo. O sea, es algo que sucede al conectar este contacto a la terminal del botón. Cuando yo dejé de presionar, la corriente que todavía fluía por aquí, porque obviamente al dejar de presionar pues no se desactiva al instante, sino que tarda pues un pequeño tiempo, pero la corriente que aún pasaba por aquí sigue alimentando a la bobina, y esta a su vez sigue manteniendo cerrado el contacto, lo cual, una vez que yo deje de presionar el botón, el relé o la bobina sigue activa. Entonces, ¿qué me faltaría por hacer? Simplemente pues conectar al indicador. En este caso yo prefiero hacer esto en lugar de dándole clic derecho. Pueden volver otra vez al cursor. Simplemente selecciono la línea. Yo prefiero ponerlo en un peldaño aparte para separar lo que es el circuito de enclave con el resto de los componentes. Entonces voy a bajar el indicador, y yo normalmente prefiero usar lo que es otro contacto, es decir, voy a ir a controles, a contactos, contacto NA, y este contacto pues sería la misma etiqueta A, y aquí pues ya lo voy a conectar. Muy bien. Voy a darle clic aquí en zoom para que se vea completo. Ahora sí, al momento de simular, presiono y todos los contactos de A se activan. Dejo de presionar, y si bien aquí ya no hay paso de la corriente, gracias a este contacto que seguía activo, la bobina sigue alimentándose, y esto pues es un enclave. Como aquí tengo un mismo contacto,
que es el del indicador, pues si el contacto A se mantiene activo, pues todos los contactos A también se van a mantener activos. Y mira, aquí pues ya no pasa nada. El indicador quedó encendido de manera permanente hasta que no pare yo la simulación de esta manera. Ahora una pregunta importante sería, pues ¿cómo le hago para apagar el indicador? Si bien tengo un botón que ya quedó inutilizable, ¿cómo le hago para apagar el indicador? Bueno, esto es relativamente fácil. Voy a copiar esto. A veces, no sé por qué, pero este simulador, cuando tú copias algo, por ejemplo este circuito, hay veces que no lo agarra igual. O sea, tienes que volver a hacerlo. Lo desconozco por qué, pero cuando tú copies otro circuito ya hecho, ten cuidado de que pues si no te llega a funcionar, yo te recomiendo que borres todos los contactos y los vuelvas a agregar. Y esto pues te va a corregir si llega a haber algún error, que no te funcione o algo, o que no te encienda una bobina. Borras los contactos y si quieres también los relés, las bobinas, las borras y las vuelves a agregar. Entonces, bueno, esto de copiar te puede servir como para no volver a poner la línea y todo el cableado, simplemente borrando lo que son los contactos así y volviéndolos a agregar aquí. Entonces, esto pues a lo mejor te va a ahorrar un poco de trabajo. Aquí lo agrego, le pongo nombre del contacto, agrego otro más. Aquí le pongo el nombre del contacto, le doy en OK. Hago lo mismo con la bobina para que no haya errores. Aquí en componentes de salida, relé y lo agrego aquí. Aquí, bueno, le puse el mismo nombre A, pero si lo dejamos así, va a trabajar junto con este circuito. Y como son dos circuitos aparte, yo le voy a cambiar el nombre. En lugar de A le voy a poner B, para que sean dos circuitos independientes. Aquí B y acá también. Indicador le voy a poner indicador 2. Y en botón pues también le voy a poner botón 2. Le doy doble clic, le pongo botón 2. Y fíjate ahora lo que voy a hacer. Voy a separar un poco la bobina, el indicador y el neutro. Selecciónalos y simplemente los puedes separar así, sin problema. Igual si te quedan aquí algunas manchas, simplemente dale aquí en zoom todo y se van. ¿Cómo le hago para apagar el indicador? Pues simplemente debo de cortar la corriente que viene por acá. Y esto pues me va a apagar la bobina B y a su vez me va a abrir los contactos que estaban cerrados. Y el LED del indicador se va a apagar. ¿Cómo? Pues bueno, con un botón normalmente cerrado. Aquí en interruptores, fíjate que hay uno que se llama pulsador normalmente cerrado. Lo voy a poner aquí. Voy a ponerle botón 3. Voy a borrar este cable y este botón lo voy a poner en medio. Y ahora lo voy a cablear. Como puedes ver, el circuito está listo. Voy a simular, vamos a ver qué sucede. Ahí está encendido. Y ahí se apaga. Se enciende. Y se apaga. Este circuito es muy usado aquí en estos circuitos de automatización y se le llama circuito de arranque paro. Entonces, pues yo les recomiendo que en el botón 2 le cambien el nombre, le pongan arranque
botón de arranque para identificarlo, y así es más fácil saber cuál botón es de arranque y cuál botón es de paro. Es elemental que en todos los circuitos que hagamos incluyamos un circuito de arranque paro, ya que pues una cosa es comenzar la simulación y otra cosa es comenzar a hacer funcionar nuestro circuito. Bueno, ahora vamos a hacer otro nuevo circuito. Bueno, este es el mismo básicamente. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo por aquí. Simplemente vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle arranque 2, paro 2. Y las bobinas pues vamos a cambiarla a la siguiente letra, que es la letra C. A todas ellas. Y el indicador pues simplemente sería el indicador número 3. Aquí nada más para mostrarte algunos otros componentes que puedes agregar. Por ejemplo, podemos agregar un motor. Aquí en controles eléctricos, en componentes de salida, aquí tenemos algunos motores que podemos agregar. Motor monofásico, motor trifásico. Vamos a agregar un monofásico. Y vamos a ponerle simplemente, sencillamente motor. Y le damos en OK. Aquí puedes modificar la velocidad de rotación y la potencia. En este caso no es de relevancia. Y vamos a cablearlo aquí en paralelo a el indicador. Y bueno, si simulamos, ahí tendríamos el motor girando y ahí tendríamos el paro. Vamos a parar la simulación. Y ahora agreguemos otro peldaño. Fíjate el peldaño que voy a agregar ahora. Hemos trabajado con lo que son contactos normalmente abiertos, pero no hemos trabajado con los contactos normalmente cerrados. Pues vamos a agregar uno. Nos vamos a ir aquí a controles, en contactos. Aquí está el contacto normalmente cerrado. La diferencia de estos con los normalmente abiertos es que estos empiezan cerrados, con ausencia de cuando no está activada su bobina, están cerrados, y cuando su bobina se activa, estos se abren. Cuando la bobina se vuelve a desactivar, regresan a su posición de reposo, que es normalmente cerrada. Vamos a ponerle C igual, que sea el mismo contacto gobernado por la misma bobina. Y lo que voy a agregar, voy a agregar otro indicador. Aquí en controles, en componentes de salida, indicador luminoso. Aquí podemos ponerle color rojo, no sé. Y le voy a poner indicador 4. OK. En controles eléctricos otra vez, vamos otra vez al apartado de líneas, a cable para conectarlo. Recuerda que tienes que unir círculo con círculo, si no, no se va a conectar. Lo uno al indicador y este lo uno a neutro. Ahora, supongo que ya debes de saber lo que va a suceder. Cuando yo arranque lo que es el botón de arranque, bueno, más bien al revés. Cuando la simulación empiece, este indicador va a encenderse y tanto el indicador verde como el motor van a estar apagados. Cuando yo ponga el botón de arranque, el indicador verde y el motor van a funcionar, pero como
este contacto es normalmente cerrado, se va a abrir cuando se active la bobina y se va a apagar el indicador. Una vez que yo presione el botón de paro, pues va a regresar todo así como lo ves ahorita. Los contactos C que están normalmente abiertos que estaban normalmente cerrados, van a regresar a su posición de reposo, que es normalmente abierta, y esto va a apagar estos dos elementos. Y este contacto normalmente cerrado va a regresar otra vez a su posición de reposo, que es cerrado. Es decir, va a permitir el paso de la corriente como estaba al principio. Así que si simulamos, como puedes ver, aquí está encendido. El indicador está encendido. Una vez que yo presiono el botón de arranque, como ves, este contacto se abrió. Si yo presiono el botón de paro, vuelve a su posición original. Este cerrado permite el paso de la corriente. Y una vez que se activa la bobina, el contacto normalmente cerrado se abre. ¿Te has preguntado en este circuito, por ejemplo, cómo podríamos hacerle para quizás eliminar este botón de paro y con el mismo botón apagar el indicador? Vamos a hacerlo. Para eso vamos a hacer un poco de espacio. Hasta el momento llevamos estos 3 circuitos para que pues los vayas replicando, los vayas haciendo. Y este sería nuestro circuito número 4. Voy a basarme en este que ya tengo hecho. Voy a simular para comprobar que funcione de manera correcta. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a eliminar este botón de paro. Este botón de paro no lo voy a usar ahorita. Y voy a cablear este espacio que quedó libre. Muy bien, ¿cómo empezaríamos? Aquí tengo pues el circuito cuando solamente enciende el indicador y así se queda. Esto se puede ver como una sucesión de estados. Cuando el botón está en reposo, se podría decir que es el estado 0. Cuando yo presiono por primera vez el botón, podríamos decir que es el estado 1. Es decir, cuando yo hago esto, sería el estado 1. Cuando suelto sería el estado 2, que es pues cuando el LED debe de encenderse. Cuando vuelvo a presionar sería el estado 3. Y cuando vuelvo a soltar sería el estado 4, que es cuando el LED debe de apagarse. O sea, serían 4 estados los que vamos a programar. En primer lugar, pues ya tenemos lo que es la base, ¿no? Aquí. Entonces, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Voy a parar la simulación. En este caso, vamos a borrar ahorita lo que es el enclave. Voy a borrarlo. Y pues bueno, aquí ya este lo podemos nombrar como la bobina A. Y este lo podemos llamar también la bobina A, el contacto A. Y el enclave lo voy a poner aquí. Pero fíjate muy bien cómo lo voy a poner. Hasta ahorita, pues bueno, ¿qué es lo que tengo? Pues el circuito básico, que una vez que tú presionas se enciende, cuando dejas de presionar se apaga. Muy bien, ¿cómo le hago? Aquí la pregunta sería, ¿cómo le hago para que al momento de yo presionar, mi circuito sepa que acabo de entrar en el estado 1? Cuando deje de presionar, mi circuito sepa que estoy en el estado 2. Y así, ¿cómo le haría? Pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es agregando bobinas. Fíjate muy bien, aquí en el indicador 2 lo voy a eliminar por el momento. Y voy a agregar una bobina. Voy a agregar una bobina aquí.
le voy a poner una etiqueta, no le voy a poner bobina A, le voy a poner bobina B. ¿Sí? Y fíjate muy bien, voy a poner aquí la bobina B para que en cuanto tú presiones el botón, la bobina B se active. Pero yo quiero que ese estado se guarde. Pues tengo que hacer un enclavamiento. Me voy a ir aquí a controles, a contactos, a contacto normalmente abierto. Y este contacto va a ser gobernado por la bobina B. En controles eléctricos voy a poner lo que es el cable. Y pues bueno, como puedes ver, hasta ahorita lo que tengo es que la bobina B se queda enclavada. Ahora, ¿cómo le hago para guardar el estado 2? Es decir, cuando yo deje de presionar el botón, se encienda otra bobina. Es decir, cuando yo haga esto, ya se quedó el estado 1 en la bobina B. ¿Cómo le hago para que al soltar una bobina C se active? Pues esto es muy sencillo. ¿Qué pasaría si yo agrego un contacto aquí, normalmente cerrado? Voy a agregar un contacto normalmente cerrado y le pongo que sea gobernado por la bobina A. Bueno, aquí para la condición, para yo saber que estoy en el estado 2, debo leer dos condiciones. La primera condición es que la bobina A esté desactivada, es decir, cuando tú dejas de presionar el botón, la bobina A está desactivada. Y la otra condición para saber que estoy en el estado 2 es que la bobina B esté enclavada. O sea, son dos condiciones que se deben de cumplir ambas. Entonces, cuando la bobina B esté activada, pues un contacto normalmente abierto aquí abajo debe permitir el paso de la corriente. O sea, voy a poner aquí una bobina B. Y de esta manera, fíjate muy bien cómo lo estoy planteando. Voy a ir uniendo aquí las conexiones. Otra por aquí. Y acá voy a poner la bobina C. Componentes de salida. Un relé. Y le voy a poner bobina C. Y voy a unir esta bobina a lo que es el neutro. Ahora fíjate muy bien. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que la bobina C se active? Bueno, pues las condiciones es primero que la bobina B esté activa. Y segundo, que la bobina A no esté activa. Como puedes ver, pues esto sucede cuando yo ya presioné, ya enclavé la bobina B, ya la enclavé. Y al soltar, fíjate muy bien aquí el circuito como en B ya se activó, pero en A todavía no. Al momento de soltar, como B ya se quedó enclavado, pues esto ya quedó como un cable solamente. Al momento de soltar el botón, pues el contacto A va a regresar a su posición original, que es contacto normalmente cerrado. Y esto va a permitir el paso de la corriente. Observa. Como ves, ahí está. ¿Sí? Bueno, lo que seguiría es pues leer el estado 3, que es cuando el botón de arranque vuelve a presionarse. Hasta este punto, cuando se activa la bobina C, yo debo de encender el LED. Hasta aquí ya debe de encenderse el LED. Así que bueno, ahorita para no hacer muy largo el video,
Vamos a poner... bueno, yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente video. Aquí puedes checar tú. Puedes checar qué podríamos hacer para que el LED pueda quedar encendido. Bueno, ahorita yo creo que vamos a poner un par de peldaños más para que puedas más o menos observar qué sucede. El estado 3, como habíamos dicho, es cuando ese es estado 1, ese es estado 2 y el estado 3 es este. El estado 3 debe de cumplirse cuando la bobina A está activa y también la bobina C está activa. O sea, ambas están activas. Tanto la A como la C. ¿Cómo resolvemos esto? Pues esto es relativamente sencillo. Son dos contactos normalmente abiertos, ¿no? Aquí voy a ir a contactos. Contacto normalmente abierto. Quiero que tanto A, ahí está A, como C estén activos. Entonces este es A. Este de aquí sería C. Ahí está. ¿Y qué voy a encender? Pues voy a encender una bobina. Una bobina D. Ahí está la bobina D. Y pues a continuación simplemente sería cablear. Veamos qué sucede. Ahí está el estado 1, el estado 2 y ese sería el estado 3. Pero ojo, ¿por qué no enciende? Pues si te fijas, vamos a analizarlo nuevamente. Quiero que A y C estén encendidos. Pero aquí el caso es que cuando yo presiono, el C se vuelve a desactivar. Porque al presionar A se activa y este contacto A, como está cerrado, se abre. Entonces aquí tengo que corregirlo. ¿Cómo? Pues si te fijas no lo enclavé, debí enclavarlo. Voy a ir a controles nuevamente, a contactos, a contacto abierto y aquí voy a poner el enclave. El enclave sería C. Aquí está el contacto normalmente abierto de C y voy a cablearlo aquí en cable eléctrico. Lo voy a conectar aquí y lo voy a conectar aquí arriba. Y con esto, si te fijas, ya tengo garantizado que la bobina C no se me va a volver a apagar. Pase lo que pase, presione lo que presione, la bobina C no se va a apagar. Vamos a ver si es cierto. Ahí está estado 1. Estado 2 enciende C. Estado 3 enciende D. Aquí pues nada más faltaría enclavar lo que es la bobina D. Vamos a poner el enclave. Aquí con un contacto normalmente abierto. Vamos a ponerle D. Vamos a poner un zoom. Y a continuación simplemente sería cablear. Cablear aquí. Y cablear por acá. Vamos a ver cómo quedó. Ahí está, estado 0, estado de reposo, estado 1, estado 2, estado 3. Y ya solamente sería poner el estado 4, ¿verdad? Aunque bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente sesión vamos a terminarlo. Si tú quieres terminarlo, si quieres completarlo, puedes hacerlo.
Pero bueno, lo que te voy a pedir para esta evidencia de esta sesión es que envíes estos 4 circuitos, es decir, los 3 anteriores que hicimos y este de que estás viendo aquí. Si tú quieres terminar el circuito, recuerda que debemos de hacer que un LED encienda y se apague con el mismo botón. Y otra vez, al presionar, otra vez vuelve a encender y vuelve a apagar. Vuelve a encender y vuelve a apagar. Así que bueno, te dejo para que tú trates de terminarlo. Y si no, bueno, pues no te preocupes. Aquí la siguiente sesión lo concluimos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a parar el video aquí. Y pues la siguiente sesión continuamos. Les encargo la evidencia, subirla al grupo de Teams. Y recuerden que cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Así que pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.